Buenas tardes, adelante, un gusto. Vamos a continuar con los contratos. Vamos a platicar de las particularidades que espero que, bueno, en el libro que tienen ustedes hay teoría y lo que ustedes consideren prudente ir anotando, pues lo realizan, por favor. Vamos a ver cuáles son los contratos que van según, vamos a ver la clasificación que tienen en el libro. Esa clasificación es la que nos vamos a guiar. ¿Alguien me puede indicar cuántos números de clasificación tiene su libro, por favor? Algo rapidito, jóvenes. Tiene 10, licenciado. ¿De cuánto se compone la clasificación, jóvenes? Gracias. 10. Bueno, ahí tendrán ustedes la clasificación con relación a la que tiene el estimado autor. Y esa es la que vamos a llevar en esta oportunidad. Las clasificaciones dependen como las interprete cada uno de los autores. Vamos a respetar la del libro base que ustedes tienen para no confundirlos. Y nos quedamos en nulidad. En nulidad siempre vamos a tratar el tema desde el punto de vista civil versus el punto de vista del mercantil. En este caso yo les coloqué, por eso actualicé la diapositiva para que vayan anotando. Adelante, Alejandra, Selvin, yo. Bueno, ustedes verán ahí. Desde el punto de vista de lo civil, perdón, voy a tener que ponérmelos así, aunque sea quebrados, jóvenes. Tenemos el 1301 que hice un esbozo el día de ayer, y anoten, esa nulidad del 1301, anoten desde el punto de vista de lo civil, la nulidad absoluta la regula el 1301 del Código Civil. Esto es con relación, y nuevamente lo recalco, para que tomemos en cuenta 3 puntos medulares. Uno de ellos, que sean contrarios al orden público. El segundo, que manifiestamente tengan de forma expresa alguna situación que sea contraria a las normas. Y la tercera, anoten, que es una de las medulares cuando uno quiere, digámosle vulgar, votar algún tipo de negocio que sea inconveniente o que por alguna razón haya sido de forma coactiva, coaccionaria, la firma de algún contrato. Un ejemplo claro de esto, y anótenlo por favor: ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. ¿Y cuáles son esos requisitos, jóvenes? ¿Quién me los enumera? De nuevo, primero, capacidad legal del sujeto. Segundo, voluntad. La tercera, consentimiento. Cuarto, que no adolezca de ningún vicio. Y 5, objeto lícito. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces ya entendemos o comprendemos que la nulidad absoluta, o digámoslo así, es nula ipso iure, o sea, en pleno derecho. No nace en la vida jurídica. Sería totalmente la base legal el 1301 desde el punto de vista civil. Esto nos lleva a entender que si nosotros en el ámbito de nuestra profesión, disculpe si me estoy tocando los lentes, jóvenes, pero los tengo que orar. En el ámbito de nuestra profesión, si por alguna circunstancia tenemos asesoría de un cliente, y muchas gracias, y tenemos la necesidad de poderlo sugerir
lo inválido que podría ser un contrato dentro de lo que uno primeramente observa es que no adolezca de estos requisitos. Otro que les había, anoten ahí, esencial, revisar o verificar los requisitos esenciales, los que Wendy estableció. 2, garantizar, pongan ahí, que efectivamente el documento se haya expresado la voluntad en el mismo momento y de común acuerdo. Entre paréntesis pongan mediación, que ya les había comentado. ¿Cómo vamos a entender eso? Primero, cuando existe el consentimiento y la manifestación de voluntad, es porque una o dos o más de dos personas están expresando en algún momento en un negocio jurídico una voluntad. Pero ¿qué sucede? Si entre ellos estoy yo acá en la zona 10, la otra persona está en la zona 5 y otra persona está en la zona 1 y no nos encontramos inmediatamente en el mismo lugar. Y sucede que viene un tercero inescrupuloso o esos famosos notarios huizaches y nos dice, usted firme aquí porque este es el contrato, va con otra persona, firma un contrato y no le da tiempo de ir con otra persona, envía un procurador y manda al procurador a sacar una tercera firma. ¿Cumple con los requisitos, sí o no, jóvenes? Y participen, aunque sea aquí en el mensaje, por favor. A su criterio, ¿cumple con los requisitos, sí o no? Y lean el último enunciado que les acabo de dictar. No los cumple porque no se presentó. No estuvieron en el mismo momento e instante. No pudieron manifestar esa voluntad de común acuerdo y en el momento donde se estaba realizando ese tipo de contrato. Ese sería uno. Cuando hablamos de mediación, adelante, Lindsay. Perdón, licenciado, ¿y en ese tipo de contratos hay excepciones? ¿O se tiene que cumplir sí o sí ese principio? El principio de la mediación es la intervención de las partes interesadas y en algunos momentos, cuando hablamos del término mediación, es porque la fe pública la establece un notario. Si no se cumple este requisito, y esto, ojo, esto muchas veces lo vamos a ver, y si les puse de manifiesto, aquí vamos a entender por qué no firmar hojas en blanco. ¿Qué sucede? Si yo firmo una hoja en blanco porque le tengo confianza a X persona y resulta que posteriormente aparezco con algún compromiso contractual y de alguna manera con algún título de crédito, ese tipo de contrato tengo que irlo a requerir, como lo hemos, ya entienden ustedes, por qué se necesita requerir ante un órgano jurisdiccional para que lo anule. ¿Qué voy a manifestar ahí? Que yo en ningún momento hice un acto jurídico contractual y hago de manifiesto los requisitos esenciales y se van a poner el ejemplo que en ese documento no estuve presente, nunca estuve de común acuerdo, no manifesté ninguna voluntad, no estábamos presentes con la persona y mucho menos estaba frente a un notario que aparece ahí que él da fe que yo estuve presente con la persona. A eso se refiere la mediación, Lindsay. No existe ninguna excepción. ¿Queda claro? Muchas gracias, licenciado. Sí. No hay excepciones. Para esto no hay excepciones. Lo que sucede es que en el ámbito legal real, uno se viene encontrando, y siempre lo voy a decir, disculpen con el respeto de todos, en la viña del Señor, toda práctica profesional bueno, digámosle, de profesionales que se encuentran colegiados, pero que muchas veces no sabemos si compraron el título, pasaron de noche, o bueno, en algún momento, pues no sé cómo fue que lograron sus títulos. Entonces, o la colegiación, la licencia.
Entonces muchas veces se hacen estas barrabasadas donde hacen firmar a una persona, en otro lugar a otra persona, y sucede que cuando hacen las demandas, porque más que todo en las demandas es que se logra anular o reguardar algún tipo de documento, en ese momento es cuando la parte interesada, siempre y cuando exista la correcta asesoría, se hace el manifiesto que esos documentos son totalmente son anulables, esos son de iure anulables porque no cumplen con los requisitos esenciales. Adicional, otras situaciones que ya en el ámbito jurisdiccional entra el ámbito penal y esto hay que tener cuidado. Por eso también tampoco hagamos ni vayamos a caer en este caso en esa mala práctica de comentarle o sugerirle a un cliente, mire, hagámoslo de esta manera, hagamos un contrato, usted lo firma acá, yo tengo un notario que lo hace y se lo lleva y lo mandamos con un chofer ahí para que haga, no. ¿Por qué? Porque en el momento cuando se hace efectiva una obligación, en ese momento, miren, no tienen idea cuántos negocios se quiebran, por decirlo de alguna manera, en un juzgado, porque no cumple con los requisitos esenciales. Adelante. ¿Queda claro este punto, jóvenes? ¿Sí quedó bastante claro? Sí, licenciado. Bueno, entonces ojo con eso y ustedes Dabret, ¿a qué te refieres? Sí, Dick, me confundí. Va. Disculpe. Muchas gracias. Entonces, no, espera. Entonces, ¿qué sucede cuando lo vemos desde el punto de vista mercantil? Y les puse ahí el artículo. Solo déjenme corroborar si estoy bien. Es 689, Dick. Sí, disculpen. Aquí, tal vez por la inmediatez. Disculpen, jóvenes. Solo me lo corrigen, es 689 porque lo tengo desde el teléfono. Fue un error ahí mecanográfico con el sitio. Disculpe que no tenía mis lentes. Los tengo quebrados. Bueno, entonces solo me corrigen, por favor, el artículo, que eso fue lo que actualicé ahorita. 689 y establece la forma como debe de interpretarse en el ámbito mercantil, ¿sí? Entonces establece que la nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con este resulte imposible si no subsisten dichas obligaciones. En este caso podríamos mencionar si existe un tipo de negocio jurídico. Adelante, Lindsay. Perdón, licenciado, me surgió otra duda. En caso en que se tuviera que firmar un contrato con un socio o con una persona que no estuviera en el país, igualmente tiene que ser con fe de un notario. No, disculpen, ahí tal vez está bien, gracias por la consulta. No, recuérdense que esto es cuando hablamos de un principio de mediación, cuando el contrato, muchas veces necesitamos esa fe pública, pero ya hice mención que un contrato, dependiendo del tráfico comercial o mercantil, puede hacerse manifiesto de forma verbal. De forma verbal. La diferencia de hacerlo de forma verbal es al momento de hacer exigible en algún momento el impago o el cumplimiento de obligación, es que en ese requerimiento vamos a necesitar de un procedimiento de conocimiento, Lindsay. Pero no necesario que esté la persona acá. Porque recuérdense que hoy en día, y ustedes tienen ahora una investigación de los famosos contratos inteligentes. Dentro de los contratos inteligentes, recordemos que existen hoy en día documentos que podríamos nosotros estar platicando como lo estamos realizando acá. Acá yo estoy platicando con ustedes que bien podría estarles exponiendo un negocio. Yo soy el profesional a cargo del área, digámoslo de alguna manera, por poner algún tipo de ejemplo, financiera, auditable, contable, de derecho, legal, jurídico y lo que a ustedes se les pueda ocurrir, y yo solo expongo los pros y los contras, los beneficios, las situaciones futuras, y que sea lo que se les venga en mente, y podríamos acá puntualmente en un documento
electrónico, llámese cualquier plataforma, inclusive podríamos utilizar el Word en nube, que podríamos acá estar escribiendo todos, y ustedes lo han hecho en trabajos. Bueno, yo estoy de acuerdo, sí, yo estoy en desacuerdo, miren, esto cambiemos, lo pongámosle, suprimamos, agreguemos, y todos estamos aquí en conveniencias realizando un negocio jurídico. La diferencia, y ojo con esto, la diferencia, y esto anoten, la diferencia esencial para poderle dar algún tipo de certeza a un documento como el que estoy poniendo de ejemplo, es la famosa firma electrónica, jóvenes. Esa sería la diferencia. Ahí voy a estampar yo una firma electrónica. ¿Queda claro, Lindsay? Gracias por la pregunta. Ya, gracias, licenciado. Sí, es que me surgió duda, por ejemplo, bueno, no sé si tenga algo que ver, la verdad, pero por ejemplo, con lo que son documentos legales en donde se tiene que tener la firma de la persona y la persona no está acá, por ejemplo, un divorcio. Entonces, bueno. Eso me dio duda. Muchas gracias. Vean, pues. En el divorcio, que si bien es cierto, se establece con todas las características de un contrato, el propio Código Civil establece que es una institución jurídica por digámosle, la importancia que conlleva la familia. Tiene las características de un contrato, dos personas acuden ante un notario, inclusive con testigos, y ante él pues manifiestan la voluntad de una unión, y el notario da fe. Ahora bien, ¿qué sucede con el divorcio? Como dicen, un divorcio cuesta, les voy a decir, y disculpen, tal vez no tiene gracia porque da pena, pero un divorcio, un casamiento cuesta 600, pero un divorcio cuesta años de tiempo, desgaste y sobre todo dinero. O sea, el divorcio, por ser una institución, no es tan fácil como se cree. Ahora bien, ¿qué sucede al momento de divorciarse ante una entidad judicial? Que si bien es cierto, establece que en algún momento la rapidez o la tutela jurídica por la conveniencia de las partes tendría que hacerse de forma inmediata, porque también están estableciendo las causales del divorcio y cumplen con los requisitos, pero la formalidad de poder cumplir con lo que solicita un juez, entre ellas está la presencia del interesado, Lindsay. Ok, muchas gracias. Con su auxilio. Ahora, otra forma es cuando la persona está en el exterior y se quieren divorciar, pero él no va a venir para firmar. La solución es fácil. Lo que tiene que hacer la persona en Estados Unidos es acudir a una de estas situaciones, no son embajadas, son consulados, a un consulado y hacer de manifiesto que quiere emitir de forma unilateral algún tipo de documento o mandato para que otra persona, y así funciona, otro tercero, se presente en representación de él con el auxilio respectivo de un abogado y en su nombre se realice el divorcio, Lindsay. Interesante. Gracias, licenciado. ¿Sí? Me sacó de bastante dudas. Ajá, sí, así sería. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Disculpen, en el 689, la nulidad. En el caso de esto, pues, principal es que cuando sean cuando sean situaciones plurilaterales, perdón, me distraje, y en una de ellas existe alguna situación de interés para uno de ellos, ahí podríamos nosotros, por favor, podríamos nosotros en algún momento interpretar que ese negocio jurídico podría continuar para perseguir el objeto o fin del mismo, pero siempre y cuando alguno de los elementos no afecten al final para que subsista dicha obligación. Algún ejemplo de esto es que pudiéramos poner nosotros, y aquí hablando del tema puntual, que no esté presente la persona, y asumamos que se está comprando, y ha sucedido en los bancos, hay que tener mucho cuidado hoy en día con personas inescrupulosas. Hoy en día, un banco X le aparece
un contrato de seguro a un tercero y como de beneficiario a una tercera persona. Pero resulta que el que contrata el seguro no se encuentra o no firma. Entonces, de hecho, ahí no se están cumpliendo con los requisitos esenciales para poder continuar el fin o subsistir dicho contrato. Ahí sí se interpretaría de que ese negocio es totalmente nulo. Ahora bien, ¿qué resulta si fuera al revés? Yo firmo, ojo con esto, yo firmo el seguro, el contrato de seguro con la entidad legal, yo estoy manifestando mi voluntad y un tercero es el beneficiario. Aquí no es necesario que cumpla el tercero como beneficiario, porque al final, aunque él no esté presente, aunque él no firme, podría darse la subsistencia de dicho contrato. ¿Está claro el ejemplo, joven? Sí, licenciado. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias a ustedes. Las obligaciones de tracto sucesivo. El día de ayer hablamos de esta situación. Adelante, Jorge. Licenciado, eso que acabas de explicar también implica que el beneficiario no necesariamente tiene que estar enterado, ¿o sí? No, porque es un beneficio. O sea, ahí imagínate, entonces el que haces ganar es al banco. Ahí el que ganaría sería el banco. Si ellos mismos manifiestan que no se encuentra, de hecho, enterada la persona beneficiaria, o sea, que hubiera intervenido en el negocio jurídico. Y, licenciado, perdone, otra consulta. Claro. Y eso podría pasar igualmente con las herencias, de que aunque no esté la persona, pueda ser beneficiaria de una herencia y esa persona no lo sepa. No, y de hecho así es, Lindsay. De hecho, legalmente, uno de los requisitos esenciales para poder hacer de manifiesta la voluntad de dejar mi herencia es que no tiene que haber la intervención ni manipulación, porque ese tipo de documentos son muy delicados. O sea, eso sí está bastante regulado. Al final yo podría, inclusive, una herencia de... Ya. La herencia se van a enterar a quién le queda al momento de que el causante pues ya deje establecido en qué momento se va a dar lectura, o el notario que está a cargo de dicho testamento va a dar lectura a lo que procede según la voluntad de la persona. Acá, por eso muchas veces existen los testamentos cerrados, donde esa plica se va a abrir hasta el momento indicado y cuando el causante pues da motivo a poderlo realizar. Esto quiere decir que hasta el momento que el causante da razón para que salga a la luz, a la vida jurídica, ese documento, podrían darse enteradas las personas que son beneficiarias, Lindsay. Ok, muchas gracias, licenciado, y perdón tanta pregunta, pero está interesante. No, de eso se trata. Vean, ¿sabe qué es lo que sucede? Y bueno, en Guatemala no acostumbramos, bueno, nosotros los de a pie, decía un amigo, nosotros los de a pie no acostumbramos mucho la figura del testamento. Pues siempre la razón son bastante recurrentes por el pago de impuestos, pero es uno de los mecanismos que bueno, fueron ideados para manifestar una voluntad para que los bienes del interesado se den a donde corresponde. Ahora, hoy en día se utilizan otras figuras, de hecho la utilizan las personas que son inversionistas y ustedes pues podrían en algún momento sugerirlas. Muchos utilizan el fideicomiso, ya no utilizan los testamentos. Otros todavía sí utilizan la clase de testamentos que están regulados en el Código Civil. Pero ahora, en la vida moderna, y esto viene de niveles internacionales, es que los patrimonios, hablemos de personas que cuentan con inversiones, ya lo que hacen es dejar acciones. Ya ellos ya no dejan una herencia, sino que ya dejan establecido cuántas acciones le pertenece al grosso de la familia.
¿Queda claro el ejemplo también, Juan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora, gracias. Sí, esas son las figuras que se utilizan actual. Esas son las que recurrente. Adelante, Jorge. Adelante. Sí, licenciado, si no entendí muy bien, pero ¿qué pasaría en el caso de que uno no sabe, en este caso, de un testamento que es beneficiario y tampoco se entera que la persona muere, de que le va a dar el beneficio y a la vez si no se lo dan a dar a entender porque no le quieren dar la recompensa que le merece, pero como él no sabe, en cierta forma no quieren dárselo? ¿Qué hacer ahí o no se puede hacer nada? Vean, cuando se dejan testamentos, usualmente se dejan los mecanismos de notificación. Ya, las notificaciones son bastante claras y sería tal vez muy inusual que a la persona beneficiaria pues se desaparezca del país, pues sería un caso muy concreto. De lo contrario, existen mecanismos de publicación. Ahora, redes sociales. Se buscan personas y ahora saben ustedes que las redes sociales son mecanismos inmediatos para encontrar a las personas. Pero va a ser casos muy concretos o muy puntuales que desaparezca algún tipo de beneficiario. Pero aquí estaríamos hablando de extremos. Como les digo, son figuras que en realidad se utilizan muy, muy poco. Pero cuando existe este tipo de costumbre, son costumbres jurídicas, estaríamos hablando de cuestiones familiares, o sea, cuestiones muy familiares que tienen el hábito de testamentos y se reúnen como una reunión familiar, hacen una celebración y en ese momento exacto es cuando se leen los testamentos, Jorge. ¿Queda claro, Jorge? Sí, gracias. Bueno, alguien preguntaba si en algún momento moría el beneficiario. Vean, en este caso, por eso le digo, ya serían temas muy, muy extremos, pero si yo estoy pagando una póliza de seguro, es porque primero sería el causante de ese beneficio. Si yo al ver que el beneficiario ya no está con vida, yo tendría que cambiar al beneficiario. ¿Queda claro, Ángel? Ángel creo que fue el que preguntó. Sí, licenciado, queda muy claro. Muchas gracias. En este caso sería así, porque si yo soy el causante, me daría cuenta que ya no tendría a mi beneficiario. Adelante, Luisa. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que me surgió una duda. Fíjese que, digamos que una persona quiere poner a dos beneficiarios y uno se muere, todo lo del beneficio se queda al que queda, ¿verdad? Bueno, aquí nuevamente, vean, pues, si yo soy el causante y me doy cuenta que murió, yo cambiaría, pongamos, yo lo veo así. Ahora bien, si casualmente el causante muere junto a uno de los beneficiarios, en alguno de las cláusulas de ese tipo de contratos ha de establecer puntualmente que si de faltar el otro beneficiario, ese beneficio pasaría totalmente al agua, al beneficiario, Luis. Ok, muchas gracias, licenciado. Sí, los mismos contratos establecen en algún momento algún tipo de peculiaridad, y estamos hablando si pasara una situación extrema, pero son temas muy concretos en el ámbito de seguros. Bueno, cuando hablamos de tracto sucesivo, ahí el día martes platicamos de eso. No existe ninguna situación, pacto en contrario, se debe de hacer de forma expresa algún momento que suceda si hubiera falta de pago, si hubiera alguna extensión de tiempo. Si no lo establece, la obligación se vuelve inmediatamente exigible. Pregunto, ¿en el ámbito mercantil se necesita de requerimiento? ¿Sí o no? Que yo recuerde, ¿no? No. En el ámbito mercantil esto es lo que establece, ¿sí? La obligación se volverá exigible y no necesita de requerimiento porque hicimos la comparación en ambos ámbitos. Ahora,
Cuando hablamos puntualmente, y aquí nuevamente con el Código Civil, por favor, ustedes vayan anotando los artículos. Pues el cumplimiento, como le establece, desde el punto de vista de lo civil, podríamos leer nosotros que una situación donde se cumple esa obligación, esencialmente vamos a encontrar el pago. Eso sería una. Otra, podríamos seguir desde el punto de vista del ámbito de lo civil, pongan ahí, uno, el pago. Otro sería el pago por consignación. Otro sería el pago por cesión de bienes. Esas serían las tres formas que están reguladas conforme a lo que tienen ustedes en pantalla, por favor. Ahora, si lo vemos nosotros desde el punto de vista del Código Mercantil, por favor, vamos a encontrar, por favor, anoten los artículos. El 690, que era el que había confundido, por favor. El 693. Que sería puntualmente situaciones que tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones. Podríamos mencionar también el 675 del código. Esto todos son del código de comercio, por favor. Me dicen si ya anotaron, por favor. Adelante, Jorge. Con una duda, licenciado, respecto a lo de hacer exigible una obligación o un crédito, si al deudor se le olvida, pero completamente se le olvida realizar sus pagos, el acreedor podría, si se da cuenta de alguna forma, podría hacer caso omiso de hacer exigible su pago hasta llegar al punto de que sea muy grande y ya hacerlo exigible, y que el deudor ya no sabía, pero después se entera. ¿El deudor puede hacer algo ahí o no puede hacer nada? Vean, no, los 600 son del Código de Comercio, por favor. Son del Código de Comercio. Ahora bien, en el caso, acá vamos a poner un ejemplo. Yo vendí mercadería por 1,000 quetzales y el plazo de ese documento que hicimos el convenio establecía que iba a ser pagado los 1,000, pongámosle 100, porque así lo convenimos, 1,100 en 3 meses. En ninguna parte de ese contrato, nosotros como partes intervinientes nos pusimos de común acuerdo que si por alguna circunstancia de olvido, como lo manifestó Jorge, o en alguna situación se me olvidó a mí cobrar, podría extenderse a un mes más, sin ningún pago de multa, ni mora, ni qué sé yo. Llegó el momento. Lo que establece es que yo sin requerimiento, sin aviso, pero yo soy el acreedor, inmediatamente le hago saber a mi deudor que me debe de realizar ese pago. A eso se refiere, Jorge. Ya si yo no cobro y no le doy valor financiero a la deuda, eso ya sería por parte del comerciante o del acreedor. Pero recordemos, el dinero en el tiempo tiene un valor. Entonces va a ser difícil, a menos de que sean malos empresarios, que subsistan aquellos problemas de mora. Y hemos visto en el ámbito real, hay empresas que tienen mora de 60 días, permiten 90, 30, pero eso es por los malos asesores. Ustedes que vienen para esto, deben de recordar que la mora, si están ustedes como asesores, puntualmente le deben de manifestar a su cliente que cada día de impago representa el menor valor del dinero, es la matemática financiera. Y ya saben ustedes, no solamente es el porcentual que establezca financieramente ustedes, que debe ser mayor al activo pasivo, sino que también deben de incluirle
¿Qué otra cosa se le incluye al cálculo del dinero, jóvenes? Se los dije. Adelante, Aspectos como la inflación. Ajá, los aspectos como la inflación. Entonces tiene valor. Ahí ya sería irresponsabilidad de los personeros o del comerciante si no desea hacer efectivo su cobro. Adelante, Jorge, creo que tenías pregunta. Sí, licenciado, con extensión a esta pregunta, si fuera un banco que hace un préstamo y no exige sus cobros, ¿tiene el derecho de cobrar intereses así, secretamente, a consta del deudor, por no haberle hecho exigible el pago? Bien. Un banco, de hecho, un banco, Jorge, un banco por experiencia te cobra. Ejemplo claro, las tarjetas de crédito, no pagas en el momento, te cobra. Y no te cobra solo intereses, te cobra unos rubros que salen saber de dónde y te los cobra abusivamente. Cuando son créditos, desde el punto de vista financiero, de la misma manera. Te empiezan a cobrar mora diario cambia el valor. Si no pagas, ellos están incrementando. ¿Está claro, Jorge? Sí, yo me refería a un ejemplo que no le avisaran a uno y le incrementaran de forma, se puede decir, secreta hacia el deudor su deuda, pero hasta que ya llegue a ser muy relevante ya le avisan para cobrar todo de golpe. ¿Se puede hacer eso? De hecho, eso hacen, Jorge. Si no, mira las deudas que alguien debía 20,000 quetzales. Ejemplo de eso en la vida real lo van a ver ustedes. Hay deudas que se adquirieron de 50,000 y cuando viene, bueno, digamos, se me olvidó que tenía que pagar. Cuando vienen a darse cuenta las personas ya no son 50,000, son 200,000, 300,000, Jorge. Eso es muy común. Eso es muy común. Adelante, el deudor no puede denunciar esas prácticas que son, yo diría, injustas o de mala fe. Bueno, la mala fe está en ambas partes. Yo por pretender decir que no me recordaba de pagar, ellos por las tasas de interés. Pero ahora bien, cuando nos vamos en el ámbito legal de demandas, disculpa el quien bajó la mano, ahorita les voy a dar la mano, está Lindsay y disculpen, se me borró quién tenía la manita levantada. Sí, pero eso no me recuerdo, va a ser difícil. En un juzgado no podría llegar yo a entablar una demanda que se me olvidó. Lo que sí puedo demandar yo es que el banco me está haciendo cobros totalmente exagerados y entonces, como lo leímos acá, legalmente se debe de cobrar ¿qué tasa, jóvenes? Lo leímos en un artículo. Demora. Tasa de interés líder. ¿Sí? La bancaria, más allá no se puede pagar. ¿Queda claro, Jorge? Sí, gracias. Bueno, adelante, Lindsay. Licenciado, perdone con una pregunta. Estaba viendo aquí el artículo 677 y 693 del Código de Comercio, pero me surgió una duda. ¿A partir de qué monto o podríamos, valga la redundancia, incurrir en una demanda al cliente que haga falta su pago? ¿Se podría hacer eso? Sí, ahorita vamos a verlo en incumplimiento. Okay. Ahorita no vamos a ver incumplimiento. Sí, en el momento, por eso establece el Código de Comercio. Al momento de terminar se vuelve exigible. No debo de esperar nada. Las condiciones son dadas en el contrato y si yo dentro del contrato establecí que por incumplimiento del pago concreto, yo podría esperar un mes a una costa de el, no sé, 6% mensual. Si así lo establecí o así lo establecí en el contrato. Ahora bien, hoy vamos a pasar, como lo dice Lindsay, a incumplimiento. Nuevamente, si lo vemos, y esto ya lo expliqué, si lo vemos desde el punto de vista civil, lo que tienen en pantalla, ¿sí? Vimos que se podría cobrar mora, que inclusive una reparación de daño y perjuicio, que si se recuerdan, también hablamos del requerimiento tanto notarial como judicial. ¿Sí se recuerdan de eso, jovencitos? Del 430, 1430. Sí, va. Eso es desde el punto de vista de estos artículos, desde el punto de vista civil. Por eso estoy recalcando civil.
Ahora, ¿qué sucede? Y lo tienen ustedes, y bueno, tendrían que revisar ustedes, por favor, y lo hice mención cuando Lindsay preguntó de sumario. Desde el punto de vista en el ámbito mercantil, que ya logré compartir algunos artículos, pongan ustedes ahí. La exigencia desde el punto de vista judicial, base legal, 1039. Y se realizará mediante el procedimiento de juicio sumario. Ese sería un procedimiento. Juicio sumario. Pongan una diagonal o subraye, o en su defecto, si de manera expresa lo establece el contrato, podrá ser sometido en una sala de arbitraje. Y por favor leen ustedes todo el artículo 1039 para estructurar los causales, la forma, procedimiento, cómo se va a interpretar, la forma de hacer exigible ante un órgano jurisdiccional de una obligación. Adelante, Lindsay. Perdón mi ignorancia, licenciado, pero ¿a qué se refiere a sala de arbitraje? Bueno, vean pues. El día actual, o sea, el día anterior, veámonos a la fecha anterior. En la fecha anterior, digamos, pasado, no puedo establecer fechas, disculpen, no veo ni muy bien, pero en este caso, para salir de duda, anteriormente, pasado, nuestro código, perdón, voy a ver si lo tengo acá, lo tengo a mano, disculpe, aquí está, pongan ahí, anteriormente, por favor, entre los procedimientos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, regulaba el juicio arbitral. Me dicen si ya notaron. Perdón, licenciado, ¿podría repetir? Anteriormente, en el Código Procesal Civil y Mercantil, se regulaba el procedimiento de juicio arbitral. Actualmente se regula a través de una ley específica y necesito que me ayuden. ¿Dónde se encuentran los archivos, por favor? Alguien que me vea si está la ley de arbitraje y me apoyan, porque no tengo a la mano la ley de arbitraje. ¿Dónde están los archivos, por favor? La ley de arbitraje está ahí. Por favor, abrila, por favor. No, abrila. Y donde está el encabezado, número de ley y nombre, por favor. Número de decreto. 67-95. Ahí está. Entonces, actualmente se regula a través de la ley, decreto, número. Por favor, repítalo o escríbalo. Ahí está. Nombre, por favor. Nombre de la ley. Ley de arbitraje. Ahí está. Es que anteriormente juicio
de arbitraje. Hoy es ley de arbitraje. ¿Está claro ahí, Lindsay? Muchas gracias, licenciado. Ahí está. Ahora bien, yo les voy a compartir un material. Les voy a compartir un material en el mensaje y vamos a... Este material tiene que ver con los temas que vamos a ver. Entre ellos, muchas gracias, entre ellos también yo hice mención cuando empecé a tratar temas como el INTECORM, recordé de la Cámara, me recuerdo haber hablado de la Cámara de Arbitraje, de la Cámara de Comercio, de la Cámara que está en la Cámara de Industria, y estas situaciones se encuentran en cada una de ellas. En este caso, y creo que también platiqué de eso, para que poner un contexto, recuerdo que les traté el tema de la doctora Polo, que muchos mencionan, o ven, ¿se recuerdan? Sí, licenciado. Ajá, esas son cámaras de arbitraje. Y de la misma forma se maneja en Guatemala, solo que acá, veámoslo, Brandon Urbina, ¿lo conocen, joven? ¿Conocen a Brandon Urbina? En lo personal no, licenciado. Ningún grupo, lo vamos a admitir. Brandon, buenas tardes. Disculpen, joven. O se salió. Bueno, si quería participar, solo nos lo hubiera dicho para que tal vez tenía buenos temas para tratar. Bueno, adelante. Vanessa. Ay, disculpe, se me prendió el micrófono. Yo pensé que nos ibas a dar... Perdone. Gracias, no tengas pena. Adelante. Pues sí, ya se me desfiguró un poco la línea. Ya quedó claro el tema hasta el juicio de arbitraje, y si no, pues imaginémonos, doctora Polo, hay, en este caso hay árbitros, les dicen jueces. Al final está una parte X, parte y en ese momento, dependiendo cómo esté regulado el tipo de contrato o negocio, en esas cámaras es como se resuelve en el ámbito nacional. Ya tienen ustedes los nombres, las dos que existen en Guatemala. Ahora bien, en este caso no existe una sentencia, existe un laudo arbitral. Tienen ustedes ahí en mano su ley, solo como siempre lo he sugerido, si tienen el material y estamos en el contexto, por favor, no está de más pegar una leidita para, entre más incrementen ustedes su acervo académico, jóvenes, no tienen idea de lo que les va a servir cuando estén al momento de asesorar. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos, con ese tema? Sí, licenciado. Va. Entonces, bueno, muchas gracias. Entonces ya entendemos, o vamos a comprender en su máxima expresión conforme a lo civil y mercantil, cuáles son el cumplimiento, incumplimiento. Eso sería lo esencial ahorita. Vamos a entender entonces a qué le entendemos como cumplimiento, que es esencial el pago o el cumplimiento de dar y recibir. Y vamos a tener también el entendimiento de cuál sería la forma legal desde el punto de vista mercantil para poder hacer exigible ante una autoridad judicial y mediante qué procedimientos regula nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco. Ahora solo les iba a comentar y quiero que me revisen, por favor, porque esto sí tiene relación y lo van a entender cuando empiece a disertar la situación de los contratos en cada uno específico o individual. Solamente necesito que me recuerden o ustedes verifiquen, por favor, si dentro del libro existe, o tal vez me interpreté mal cuando pregunté, pero si existe una clasificación genérica de los contratos. Genérica. Esto quiere decir si está regulado típicos, atípicos, nominales, innominales. Por favor, onerosos, gratuitos.
Si eso está en el libro. Por favor, jóvenes. ¿Qué hace? ¿Qué hace este niño? Dándose la camisa. Ahí se quitó. Vamos a jugar. Alguien que me colabore, por favor. Está regulado ahí. Está disponible la información en su libro. Jóvenes. Disculpe, a mí se me fue la señal. ¿Podría repetir lo que quiere que encontremos? Ya. Vean. Por favor, solo verificar si existe una clasificación general o genérica de los contratos y como ejemplo que esté definido que está típico, nominal y nominal. Por favor. Muy bien, Lick, ahorita vamos a ver. Ajá. Gratuito, oneroso, todo este tipo de clasificación. Creo que solo están los contratos mercantiles de cambio, los de conversación, los de crédito, los de colaboración, los de prevención de riesgos. Esa es la clasificación de lo puntualizado. Sí, ahí estamos re bien. Ahí estamos. No, dentro del contenido del libro existe una clasificación general donde estructure qué es oneroso, qué es gratuito, qué es típico, qué es atípico, solo para que me verifiques, por favor. Porque este es tema medular del tema puntual cuando veamos cada uno de los contratos. Muy bien, ahorita. Por favor. Tiene que estar anterior a donde inicia por lo menos lo de cambio. Pongamos la compraventa, tendría que estar anterior a eso. Ay, sinceramente no, yo no lo encuentro. No sé si algún compañero más. ¿Alguien? Gracias, Silvia. ¿Alguien, jóvenes? Licenciado, yo ya revisé y tampoco lo encontré. No aparece. No. No aparece que es un contrato oneroso, que es gratuito, que es inmediato. No. Una clasificación genérica. Tendría que estar anterior a cuando inicie los contratos de cambio, por decir un ejemplo, la compraventa. Solo revisen, anterior a compraventa, ubíquense y ojeen hacia atrás, por favor. Yo ya lo encontré, licenciado, sí está. Sí está, va. Entonces, por favor, solo recomendación, aparte que ya sabemos que todo lo tenemos que leer. Desde ya, para el martes, por favor, y disculpen que recurra a lo memorístico, es parte medular del otro examen, aparte de para comprender cada uno de los contratos, voy a suplicar de ustedes que se memoricen en el entendimiento a qué se refiere cada una de esas clasificaciones, por favor. ¿Está clara la instrucción, jovencitos? Sí, licenciado, solo sí, dijo antes de qué, de compra, de venta. Ajá, ahí está. Creo que está, la página 42. Creo que está en la página 42, compañera. Dice clasificación de los contratos. Sí, esa es la clasificación genérica. Genérica general, o sea, ¿qué vamos a entender por gratuito, honoroso, inmediato, sucesivo, principal, accesorio? Pero eso sí lo tenemos que tener bien claro. Entonces, recomendación o súplica es que se memoricen bien o en el entendimiento
cuando estemos en cada uno de ellos, porque yo me voy a centrar, porque como comento, yo me gustaría platicar con ustedes, si ya se dieron cuenta, hasta un artículo para desarrollar, podríamos tardarnos una clase completa. Yo voy a tratar de compilar lo que más pueda para que en el caso de consulta ustedes anoten y tengan claro por lo menos una situación de elementos, características, situaciones puntuales de cada uno de los contratos. Ustedes, de hecho, les voy a pedir al final, cuando terminemos la disertación, que los grupos tengan la obligación de realizar otro cuadro, un cuadro comparativo. Yo voy a dar las instrucciones, que no va a ser más nada que pasar en limpio las anotaciones de un grupo. Mira que tenés vos en riesgos, yo tengo esto, mira, no, yo no lo tengo, mira esto, las regulaciones, mira, yo anoté estas regulaciones, yo no las anoté. Entonces vamos a compilar cada grupo, así como en el caso de las sociedades, los contratos, y ese mismo documento al final va a servir para el examen. O sea, es una herramienta para examen. Ahora, jóvenes, cuando hablamos de fuentes, ¿cuál es la fuente principal del derecho en Guatemala desde el punto de vista positivo, jóvenes? La ley. La ley. La ley. ¿Posterior? El contrato. No. Desde el punto de vista legal. Ya me mencionaron la ley, pero ¿qué continúa si se recuerdan de la ley del organismo judicial? La doctrina legal, jurisprudencia, ¿se recuerdan? Se complementa. Con la costumbre. Y la costumbre se reconoce también. ¿Eso sí queda claro, jóvenes? Sí, licenciado. Eso sería la primera línea jerárquica o de prelación. Aquí llamamos de prelación. Prelación es primero ley, pero el artículo 2 de la ley del organismo judicial, alguien que me corrija si estoy mal en el artículo, no soy muy memorística, complementa la jurisprudencia. Ya entendemos ámbito de doctrina legal, ustedes tienen los artículos, pero asimismo en Guatemala se reconoce la costumbre delegada por ley. Eso ya nos queda claro. Derecho 1. Entonces ya entendemos fuentes de las obligaciones mercantiles o en un ámbito del tráfico mercantil, tenemos la ley. Continúa nuevamente el negocio jurídico. Y cuando entendemos al negocio jurídico, sabemos que se perfecciona mediante un contrato. Pero ojo ahí, si leen ustedes y apúntenlo, negocio jurídico acá lo define que son las relaciones contractuales fácticas, coma, contrato. ¿Qué entenderían ustedes por relaciones contractuales fácticas, jóvenes? ¿Alguien? Justo eso le iba a preguntar, licenciado. ¿Así? Va. Son las situaciones que en algún momento, como les hice yo mención, son los hechos, son las actuaciones, es el momento donde estamos, es el diario vivir, son los hechos, actos, situaciones que se presentan en la vida real. A eso se refiere relaciones, contracciones fácticas. ¿Por qué? Porque yo les comenté a ustedes, un contrato se puede manifestar con los elementos que tenemos desde el punto de vista legal y doctrinario, desde un apretón de manos. ¿Se recuerdan, Lisa? Sí, me recuerdo. ¿Vale? Relaciones contractuales fácticas. Estamos haciendo tú y yo, estamos cumpliendo con los requisitos legales, cumplimos con esa situación y vamos a adquirir derechos y obligaciones. Y son obligadas a cumplirlas para poder hacer viable lo que está de objeto o finalidad en un contrato. Era lo famoso de un contrato verbal o un contrato escrito. Aquí vamos a entrar en un área como una forma. Las formas van a encontrar ustedes diferentes formas de hacer un contrato. Ya entendemos que es una relación contractual fáctica
estamos hablando, que estamos platicando, estamos tratando, cumplimos con los elementos esenciales, nos apretamos o estamos de común acuerdo y estamos cumpliendo con un contrato. Esa sería una forma. ¿Qué sería la forma ahí, jóvenes? ¿Qué forma de contrato sería esa? ¿Sería escrito? Es empírico, ¿no? Verbal, oral. Verbal, oral. Un contrato verbal tiene el valor jurídico de un contrato, porque cumple con los elementos. Si bien es cierto, existe un principio de informalidad, en ese momento lo estamos nosotros manifestando en un negocio jurídico. ¿Está claro lo de verbal, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, ahora hablemos del escrito. Cuando hablamos del escrito, aquí nuevamente, regresando a los inicios, cuando empezamos a ver lo de solemnidad, y traté pues en algún momento de hablar de informalidad y formalidad desde el punto de vista de la solemnidad, exactamente sucede lo mismo. Podríamos nosotros realizar un contrato donde vamos nosotros a manifestar la voluntad y sobre todo el consentimiento, siguiendo los pasos de la formalidad intrínseca de un documento escrito. Era lo que les comentaba anteriormente. No es lo mismo estar A, B, C, D ante un notario y en ese ángulo de mediación manifestar lo que nosotros queremos contractuar. ¿Sí? Él es el elemento que en algún momento da fe de la voluntad que se está exponiendo en un documento escrito. No es lo mismo decir lo que les comenté, que venga alguien y sugiera, mira, mandale a la zona 1 a otro, manda al motorista a la zona 2 y va recolectando las firmas. Ahí se pierde el elemento, principio de mediación. En un documento privado, jóvenes, este sería un contrato escrito o faccionado en un documento privado, en unas hojas BOM, con firmas autenticadas. Ese es un documento privado. Pero cuando hablamos un contrato faccionado con las solemnidades pertinentes, ¿a qué me refiero, jóvenes? ¿A qué me refiero, jóvenes? Cuando menciono solemnidad. A la escritura pública. A una escritura pública, cumpliendo también las situaciones, entre ellas el requisito de un principio de mediación. ¿Por qué razón? Porque resulta que en la viña del Señor también hay notarios que tienen malas prácticas o malas costumbres profesionales y realizan una escritura pública, la faccionan, la imprimen y la mandan con un chofer, con el respeto de todos, con un motorista, con cualquier persona, que no son ni siquiera los profesionales, y van a sacar una firma en zona 15, una firma en zona 10, una firma en zona 5, y resulta por no cumplir el requisito de mediación, y alguien por interés necesita hacer inválido un negocio jurídico, con ese único hecho, aún en escritura pública, jóvenes, se puede, como les dije, quebrar un negocio con intereses de alguno de los inversionistas. ¿Queda claro nuevamente ese tema, jovencitos? Sí, licenciado. Ya vieron por qué es importante ver esos puntos medulares, que para muchos, incluyendo notarios, que es su profesión, no le ponen la importancia necesaria, sin poner ni siquiera de manifiesto los riesgos que conlleva realizar un tipo de mala práctica. Bueno, entonces ya entendemos el negocio jurídico y sus formas. Ahora, ¿han escuchado ustedes
de los cuasicontratos? No, licenciado. ¿No? No, licenciado. Solo un poco, Lich. Ah, sí, va. Estos manifiestamente trata temas, pero van principales a la informalidad. Esto va más a hechos que suceden en la vida real, pero que de alguna manera, sin tener, ojo esto, en algún momento la manifestación de alguna de las partes, de algún tipo de voluntad, sí nace a la vida jurídica algún tipo de cumplimiento de una obligación. Pero esto lo voy a dejar ya para la otra semana. Vamos a tratar el tema puntual de los cuasicontratos y vamos a ver entre ellos a qué se refiere la práctica de los famosos cuasicontratos. Eso lo voy a explicar y van a enlazarlo, o vamos a enlazarlo con ejemplos claros que sí suceden en la vida real. Voy a traerles unos casos que tuve la oportunidad de velar por ellos y van a entender ustedes cómo es que se manifiestan estos cuasicontratos. Y van a ver lo necesario en algún momento de la práctica real, porque hay que prevenir inclusive a empresas, aunque no me lo crean, nacionales, transnacionales, inclusive de gran capital, por situaciones que se dan en un cuasicontrato. Y voy a poner de manifiesto la oportunidad que tuve de defender a una persona y van a ver el monto de lo que se estaba reclamando y no podía. Bueno, la empresa quiso alegar situaciones de consentimiento, lo que estamos hablando, que en ningún momento se había firmado alguna situación contractual y ellos aducían que por un tipo de relación municipal no había obligación de pagar el uso de algo que no era de ellos, pero que en la vida real nosotros votamos todo eso y van a ver ustedes cómo es que se calcula. No lo voy a poner en comas y puntos, pero voy a explicar cómo es que funciona en la vida real de la práctica, ponerle mucha atención a la matemática. Ahí van a ver ustedes, en ese caso real, para qué me sirvió estudiar matemática financiera. Y cómo se le demuestra a un juez el cobro en algún momento de daños y perjuicios. Solo quiero enseñarles algo y ustedes, por favor, en su libro, ya que vieron la página 42, por favor, alguien que me diga si existe el principio de la voluntad, por favor, de la autonomía de la voluntad. Jóvenes, así tiene que decir el principio, autonomía de la voluntad. Más o menos por la página 42, como dijeron. Si no está ahí atrás, me imagino. O después. A esto. ¿Alguien que me ayude, por favor? En el libro. Y aquí está, licenciado, en la página 40. Va, página 40, por favor. Ahora aquí solo voy a complementar, pueden anotar. Yo ya les dije, no se acostumbren solo a tomar una foto. Traten de anotar lo que esta profesional de esta universidad, para ella resulta definir a qué se refiere el principio de la autonomía de la voluntad. Esto concretamente es un elemento esencial para las personas que tienen o cumplen con la capacidad de poder contratar o adquirir compromisos contractuales. Este principio de la voluntad, por favor, es donde claramente se manifiesta de alguna manera el consentimiento y la voluntad
para poder adquirir derechos y obligaciones. Esto quiere decir que yo entiendo, tengo la satisfacción total de poder estampar mi firma porque legal, jurídica, moral y, digámosle, de costumbre, yo hago raciocinio de lo que estoy firmando. Esta es la base medular para poder demandar en algún momento el cumplimiento de una obligación. Yo no podría, si ya entendemos, ante un órgano jurisdiccional, poder arrogarme ignorancia de ley, así como cuando lo expliqué, ignorancia de ley. Lo mismo sucede que podría yo manifestarle a un juez que yo ignoraba que estaba siendo titular o estaba poniendo de manifiesto mis derechos y concertando en algún momento un negocio jurídico. Me comentan cuando hayan terminado, por favor. ¿Y qué resulta? Pues resulta que el principio de autonomía de la voluntad, yo, como persona capaz, en el entendimiento que comprendo que no puedo alegar ignorancia de ley, estoy estampando mi firma o cumpliendo con los requisitos que ya entendemos para que subsista un contrato de forma absoluta. Y que las únicas limitaciones que podría yo enterar dentro de ese contrato serían las que se prescriben en todo el ordenamiento jurídico legal. Me comentan cuando hayan terminado autonomía de la voluntad. Siempre escríbanlo, no solo foto, porque después se les olvida. ¿Ya, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, entonces ya entendemos. Yo, en algún momento, de forma absoluta, yo adquiero los compromisos que están en la ley, en el contrato. Eso sí, sí se sobreentiende a este nivel que las limitaciones son las prescritas en la ley y, de hecho, la ley tiene las propias limitaciones. Entre ellas, podríamos poner el ejemplo que yo puedo firmar un contrato en la cual, con mi voluntad, yo puedo decirle a una empresa que acepto el 6% mensual de intereses, pero también estoy enterado que la propia ley limita ese tipo de negociación. ¿Por qué? Porque ya entendemos, en el ámbito tráfico mercantil existen limitaciones, pero no a viva voz entre él y yo. Yo lo podría hacer de manifiesto ante un órgano jurisdiccional. Porque existe una limitación, aún con mi voluntad, yo podría manifestarla acá, pero si a conveniencia en el tiempo no me conviene pagarlo, pues vayámonos ante un órgano jurisdiccional y hagamos valer esta aceptación absoluta, y resulta que ante un juez se va a convertir en relativa, porque la va a enmarcar a que se cumpla todo lo que la ley norma. ¿Está claro, jovencitos? ¿Quedó claro ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, esto es en contratos. En un contrato, la autonomía de voluntad, yo absolutamente voy a firmar lo que está estructurado en un contrato, en un documento. Pero ahora pongamos un ejemplo
donde se limita la autonomía de la voluntad. Ojo con esto, ya comprendimos que es autonomía. Yo soy capaz, sé de leyes, porque la ley así lo regula, yo no puedo ignorar la ley. Comprendo exactamente lo que contiene un documento y yo firmo, hago manifiesta mi autonomía de la voluntad y absoluto voy a aceptar lo del documento. Pero ahora pongamos un ejemplo donde existe la limitación, anoten ahí, ejemplo de la limitación a la autonomía de la voluntad se da estrictamente en el ámbito laboral. Se da en el ámbito laboral. Ejemplo, renuncia de la indemnización o firma de finiquito renunciando a la indemnización. Dice si ya copiaron. En lo que termina voy a sacar la Constitución, Juan. Pues ya entendimos la limitación. Bueno, ya estamos hablando de la limitación al principio de la autonomía de la voluntad. Un ejemplo sería el ámbito laboral. Ahorita les voy a dar. Y podríamos poner de ejemplo, por favor. Artículo 106, por favor, de la Constitución Política de la República. ¿Ya? Yalik. Va, ejemplo. Estoy trabajando, llevo 15 años en mi empresa, soy buen trabajador, nunca he faltado, he cumplido, pero resulta que me despiden injustificadamente. En ese momento la ley establece que por despidos injustificados yo merezco por lo menos, mi indemnización. Pero resulta que como saben que soy buena persona, se abusan de mi necesidad, la nueva administración es coactiva o reaccionaria y no me paga mi indemnización. Y resulta que apareció quebrado un aparato y me están tratando de coaccionar, que me van a acusar de que yo me robé o no sé, hay formas que coacción o quebré y que yo puedo tener algún tipo de problema penal legal y por lo tanto yo les tengo que firmar la indemnización. Ese es el ejemplo claro. ¿Cómo limita la ley? Pues a mí me pasan el finiquito, yo firmo y ya renuncié o ya firmé un finiquito donde yo estoy de acuerdo con la indemnización. Pues no resulta así. ¿Por qué? Porque la ley establece que yo no puedo renunciar a lo mío, o sea, eso está regulado, está enmarcado. ¿Qué resulta? Que aún yo firmando, que es lo que recomiendo cuando me hacen esa pregunta a jóvenes o señores cuando pasa estas situaciones, pues regrese y firme unos 10 finiquitos, no se preocupe. ¿Pero cómo lo voy a firmar? No se preocupe. Si le ponen 10 porque se le pierde, dígales, mire, les voy a firmar 2 y pásenme otros 2 porque se les pueden perder los 2 anteriores. Porque ante un juzgado, esos finiquitos pierden valor. Y por esa razón es la limitación al principio de la autonomía de la voluntad, porque en este caso concreto, la ley establece que yo no puedo renunciar a mis derechos. La propia ley me prohíbe a mí renunciar a mis derechos. ¿Queda claro, jovencitos? Sí, licenciado.
Ahí está. Bueno, ahí quedaría entonces la limitación al principio de la autonomía de la voluntad. Ahora ya para terminar, que ya se está terminando esto, vamos a poner algo, por favor, coordinadores y bueno, todos los grupos anoten. Esto ya es con relación a los trabajos puntuales. Ya ahorita, si necesitan alguna asesoría con relación a los mismos, no duden en practicarme porque ya les voy a presentar cómo queda establecida las condiciones de los trabajos. ¿Tienen pantalla ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno, fechas exactas 17 y 31. Valor X. La otra semana empezamos a hablar de valores, jóvenes, y por eso necesito que desde ya empiecen a leer. Está puesto 17 y 31. 17 y 31. Como no me gusta a mí ser muy drástico en este sentido, vamos a dejar fecha máxima, corrijan ahí, 19 y 2, 23 horas, 24 horas, póngale. Esto quiere decir que les estoy dando 2 días más de gracia porque yo sí califico bastante objetivo los trabajos. Fechas de entrega, jóvenes, ¿cuáles serían? 18 y 2. No, sería 19 domingo y 2. A las 24 horas sería el máximo. ¿Ya lo corrigieron? Ya, licenciado. Bueno, eso sería lo primero. Acá ya... Bueno, ya lo habíamos comentado, la carátula formal, si no la he compartido me la piden, las partes que va a contener ese trabajo, esto es el trabajo ya formal. Les había comentado de 4 capítulos, en este caso dice 3 o 1 único, dependiendo como lo vamos a ver en el transcurso de este tiempo. Por favor, la justificación y los errores sí son penados. Esto le quita pues lo académico a los trabajos. Ya les había dado pues las indicaciones, Arial 12, justificado entrelineado. Ya tratamos el tema puntual de cómo es que se justifica algún tema textual de algún autor. Por favor, APA es el modelo que vamos a utilizar para la elaboración del trabajo. También ya les había comentado, como mínimo para cada uno de los títulos son 3 libros. En el caso de ustedes creo que había dejado 6, ¿es así? Como total. Licenciado, yo no recuerdo que haya hecho mención del mínimo de libros. Ah, bueno. Les dije que como mínimo 6. 8, dijo Lick. 8, va, entonces 8. Por eso les estoy poniendo. Yo ahora estoy poniendo los mínimos. El 8. Por favor, la introducción, por favor, no olvidemos, se elabora al final del trabajo. La introducción para todo trabajo académico se elabora al final del trabajo. Acá es donde se concentra puntualmente cómo es que yo, como espectador, voy a interpretar, voy a argumentar o me va a fascinar leer ese trabajo. Eso no lo olviden. Esto es lo principal o digámosle lo agradable de un libro, de una obra y no digamos de un trabajo. Los objetivos puntuales de un trabajo, y si quieren anoten esto sí es, por favor, esto sí es puntual para la metodología de la investigación. ¿Por qué es importante investigar? Pues porque principal, como objetivo, servir como medio educativo, que es lo que estamos haciendo acá. Una de mis intenciones es fomentar la investigación. Para ustedes es aportar un nuevo conocimiento, porque al final están en 5º semestre. Si lo supiéramos todo, pues yo creo que ya hubiéramos obtenido un título. Ustedes mismos se van a autoaportar conocimiento y me lo van a aportar a mi persona, porque al final yo no soy conocedor de todos los temas. Vamos a transformar lo que ya conocemos, lo que ya hemos estudiado en algún momento, si hemos tenido la facilidad. Y al final, la Universidad San Carlos de Guatemala, como lo establece el artículo 82 que les mostré, es contribuir a la solución de problemas nacionales.
Eso es esencial. Por favor, la carátula creo que lo vamos a dejar. La estructura, con esto creo que no existe mayor duda. Si hubiera alguna duda, podemos ver algún trabajo de los que tengo aquí para ver cómo es que van a numerar del lado izquierdo y lado derecho cada uno de los ítems que tengan ustedes necesidad de poder aportar. El desarrollo, era lo que había comentado, tiene que estructurar bien cuál va a ser el contenido de ese trabajo. Ya indiqué cuál es cómo es que se hace diferencia con lo textual de autor y lo personal en sinopsis. Ya tomaron foto inclusive. El comentario personal, pues era lo que les comentaba, eso es lo de ustedes, lo que leen en 3 libros principales y lo voy a manifestar en un párrafo. Yo leí 20 páginas en 3 libros, pero a mí, en lo personal, me salieron 2 párrafos de 4 líneas cada uno. Eso no les voy a poner ningún mínimo, ningún máximo. Lo que sí deben de considerar ustedes, si vayan tomando nota de esto, es que los trabajos académicos jamás, jóvenes, jamás se van a elaborar en primera persona. Se van a elaborar siempre en tercera persona. Esto establece el conocimiento en Guatemala, se establece mediante metodologías tales. ¿Sí? En tercera persona. Nunca vamos a poner nosotros en Guatemala, aprendemos con las siguientes metodologías. ¿Queda claro ese punto, jovencitos? Sí, licenciado. La tercera persona es importante. Y las conclusiones, por favor. Lo esencial que están contenidas en su trabajo de campo, en su trabajo de web, porque estos trabajos, si bien es cierto, yo dije, no vamos a referenciar trabajos de web esencial en la actualidad, vamos a nosotros a acudir a la web. Un ejemplo claro, si yo quiero investigar del registro mercantil, tengo que acudir a la página del registro mercantil porque me están facilitando la información en una web. No voy a ir al registro mercantil porque ya tengo una herramienta, pero esto no quiere decir que porque se está permitiendo esto, yo lo voy a confundir y voy a seguir continuando con estas malas prácticas de copy-paste de lo que encuentro en San Google. Las recomendaciones, por favor, vamos a dejar establecido, por favor, 3 conclusiones y consigo intrínseco 3 recomendaciones que van relacionadas. Conclusión 1, recomendación 1. Conclusión 2, recomendación 2. Conclusión 3 va indexada con su recomendación 3. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno. Las referencias bibliográficas, pues ya se los he mostrado. Creo que no hay ningún tipo de duda. Se los presenté en pantalla y es mesuradamente en la facultad, y hago la aclaración, en la facultad, como en otras facultades de Derecho y de Ciencias Económicas, establece la forma de APA, que es la que les presenté en su momento, apellido, nombre de los autores, año, título, subtítulo, el editorial, el país y otros datos que se les venga. Pero recuerden, en la universidad nos van a exigir que así como va en el orden alfabético, lleve también la correlación numérica. Esto quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aparte de lo alfabético, va numerada en forma ascendente. Y no sé si queda alguna duda con relación a lo que les presenté. Licenciado, ese es el plan de investigación, ¿verdad? El plan de investigación es lo que ya les expliqué que deben de realizar inmediatamente y que si ustedes al juntarse, me imagino, mañana y pasado como buenos estudiantes y porque sí le tienen interés a los 20 puntos, ya pueden empezarme a preguntar si hay necesidad que hagamos una clase
con ustedes, yo estoy a la disposición, solo nos ponemos de común acuerdo, pero tiene que ser desde ya. Yo trabajo, no sé, el horario de ustedes o mío, ustedes dependerá. Por mí no tengan pena, yo con gusto podríamos hacer una general para comprender, según un tema puntual, cómo es que se entiende esa parte del plan de investigación. Lo que es para el día 19 o 18 y 2 es estrictamente el trabajo de investigación que serían los informes. El plan, les comenté, yo no da tiempo. Solo podría hacer un esbozo en forma de explicación para que ustedes comprendan que es un plan. Pero ya no me daría tiempo. Háganme un plan, lo reviso y posterior me entregan un informe, Wendy. Ya no me da tiempo. Solamente sería como práctica entender cómo es que se realiza en la praxis un plan de investigación, Wendy. Está bien, licenciado. Con referente a este informe, se basa sobre los 2 temas que nos fueron asignados, ¿verdad? Sí, que me imagino hoy sí ya los tengo en la bitácora. ¿A quién le tocó la bitácora el último día, jóvenes? ¿A qué grupo? Al grupo 2, Lick. Va. Ya aparece ahí la asignación de los cursos, Ashley. No, es que no los tengo completos, Lick. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo en el chat de acá, de este curso, y por favor, coordinadores, pueden numerarlos, equipo 1, títulos, equipo 2, títulos, equipo 3, y